Buenas noches a todos. A nombre de Neltilistli, divulgadores de nuestro pasado, de la Sociedad de Astronomía Cultural y Estudios Mesoamericanos ASEM-AC, cuya representante en esta ocasión es la maestra Andrea Juárez Sandoval, que nos acompaña en esta reunión, les damos la bienvenida al ciclo de charlas Ecos del Pasado, que se realizará de junio a octubre de este 2026. Contaremos con la participación de colegas y de buenos amigos del área de historia principalmente. También contaremos con la participación de tres moderadoras, Paulette Chávez, María Teresa Canto y Lisbeth Mendoza. Muy agradecida también con todos ustedes por haber aceptado la participación y pues le voy a dejar la palabra a Lisbeth para que podamos iniciar con esta primera sesión. Muy bien, muchas gracias, maestra. Primero que nada, buenas noches a todos y a todas. Sean bienvenidos y es para todos nosotros un gusto poder presentar a nuestro ponente, el cual es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, maestro en Estudios Mesoamericanos por la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Estudios Mesoamericanos, donde investiga textos coloniales zapotecos y su relación con la lengua, y las comunidades zapotecas contemporáneas del Istmo de Tehuantepec. Ha presentado sus investigaciones en diversos congresos, seminarios especializados, abordando justamente temas como el plurilingüismo colonial, los procesos legales en lenguas indígenas y la revitalización también de procesos legales en lenguas indígenas. De manera paralela ha impartido talleres de lengua zapoteca, justamente igual del Istmo, en distintas instituciones académicas, contribuyendo a la difusión y fortalecimiento de este importante patrimonio lingüístico. Junto con su madre Isabel Pérez Guerra, ha impartido diversos talleres de lengua zapoteca del Istmo en instituciones como el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, asimismo centros pilares de la Ciudad de México y justamente no bibliotecas públicas de Iztapalapa y de forma independiente. Siendo así, le doy la palabra, maestro. Bienvenido. Yuskisha peli Padiushi Giratu Nayeche la Yiduanu Turari. Hola, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta breve presentación. Agradezco la invitación. El día de hoy, pues les voy a presentar unos documentos preciosos, ya los verán. Son los documentos que estoy trabajando ahora en mi investigación de doctorado. Quiero presentarles el siguiente esquema. Primeramente, estas dos comunidades del Istmo, Gebea de Humboldt y Santo Domingo Petapa. Después vamos a ver sus documentos criptográficos que tienen contenido histórico cartográfico para posteriormente poder ver el documento que conocemos como la Probanza de Santo Domingo Petapa, que es un documento alfabético en zapoteco. Y para terminar con la importancia de esta documentación en las comunidades en la actualidad. Comenzamos con la ubicación de Gebea y de Santo Domingo. Gebea de Humboldt, como se le conoce actualmente, y Santo Domingo Petapa son dos comunidades zapotecas que se encuentran en la montaña del Istmo Oaxaqueño. Estas dos comunidades fueron fundadas en el siglo XIV en el caso de Gebea y en el siglo XVI en el caso de Santo Domingo Petapa. Son comunidades que se encuentran pues ya colindantes con otras comunidades de diferentes orígenes. Lo que tenemos aquí resaltado es Santo Domingo Petapa. A la izquierda en medio se atraviesa un poquito Santa María Guinagati, que es una comunidad zapoteca. Y luego tenemos Gebea de Humboldt. Estas tres comunidades zapotecas junto con Santa María Petapa, que se encuentra al lado de Santo Domingo Petapa, todas parece que hablan más o menos la misma variante o la misma lengua zapoteca. Al norte de estas comunidades tenemos a San Juan Mazatlán Mije y a San Juan Guichicobi, dos pueblos ayux. Y en la parte también al este tenemos el barrio de la Soledad, que es una comunidad que se fundó por esclavos que pertenecían a una parte del marquesado en la parte del Istmo. Entonces, estos dos pueblos se encuentran en las fronteras, o más bien se encuentran colindantes con otras comunidades, y esto va a crear como dinámicas bastante interesantes.
Aquí tenemos una foto del Palacio Municipal de Santo Domingo Petapa y las letras que nos reciben ahí para que el visitante se tome su bonita foto con las letras de Santo Domingo Petapa. Y aquí tenemos la entrada y una vista como panorámica a la comunidad de Gebea de Humboldt. Pues vamos a ir directamente a los documentos pictográficos. Esta foto pues es un poco para que se den cuenta de la dimensión de estos documentos y también un poco porque al ser un documento muy largo, si lo pongo en una sola fotografía, pues se pierde completamente la perspectiva. Lo que voy a hacer es partirlo a la mitad, una parte que es la histórica va a ir en la parte inferior y la parte cartográfica es la parte de arriba y vamos a ir viendo estos documentos. Aquí es el comisariado de Santo Domingo Petapa el que lo está mostrando. Bueno, estos documentos, como les digo, constan de una parte histórica, que es la que sobre todo se encuentra en esta parte inferior, y una parte cartográfica. Esta parte cartográfica lo que intenta hacer es mostrar las mojoneras que delimitan el territorio de Gebea y de Santo Domingo. La parte inferior, lo que tenemos es la presentación del pueblo de Sachila, o Teozapotlán en lengua náhuatl, seguida de los Goquis o los grandes gobernantes zapotecas, su migración hacia el istmo de Tehuantepec, representado por este camino con huellas, y luego los Goquis ya establecidos en Tehuantepec. Asimismo muestra el cambio de los Goquis de ser gobernantes prehispánicos con hacer pues ya tras la llegada de los españoles gobernantes dentro del sistema virreinal o colonial. Esto se muestra justo por el cambio de la vestimenta que presentan los goquis, donde en este primer momento se encuentran sentados sobre un asiento forrado con piel de jaguar, vestidos un poco como a la usanza que se ha indicado como en representación del dios Xipe, y pues ya el gobernante colonial pues ya está en una silla de tijera, con zaragüeyes, con una camisa, un sombrero español, unos zapatos, ¿no? Lo que tenemos aquí, este documento, es el que se conoce como Lienzo de Gebea I. Este fue el primer documento de todos los que se realizaron. Data de 1540. Actualmente es un documento que se encuentra perdido y de hecho estas fotografías que tenemos se encuentran solamente los negativos en el archivo de la Universidad de Texas en Austin. Su paradero, pues es, como les digo, es desconocido. De este documento se hizo uno posterior, que es el que se conoce como Proto-Gebea Petapa. Se dice un poco proto porque es relativamente hipotética su existencia, aunque hay cierta correspondencia de algunos telegramas de Porfirio Díaz con el jefe político donde se menciona un lienzo y pues probablemente sea este el que se menciona. También se sabe eso porque haciendo un poco como el análisis filológico, se pueden ver ciertos cambios que se dan en los documentos que del lienzo de Gebea 1 a los documentos posteriores que no son posibles sin un documento intermedio. El otro documento que tenemos es el lienzo de Gebea 2. Este lienzo data de aproximadamente el siglo XVIII y actualmente se encuentra resguardado por los comisarios de bienes comunales de Gebea de Humboldt. Y aquí podemos ver un estilo súper diferente, donde ya tenemos ciertas perspectivas, ciertas sombras, tenemos color y tenemos un poco más de cambios en la escritura. Ahorita vamos a ver eso. Pero bueno, estos documentos, el lienzo de Gebea 1, pues es originario de Gebea, el proto-Gebea Petapa probablemente también haya sido creado en Gebea, y el lienzo de Gebea 2 también está en Gebea de Humboldt. Por su parte, en Santo Domingo, tenemos este documento que es conocido como el lienzo de Petapa 1. Este lienzo fue creado entre 1698 y 1699 y actualmente se encuentra resguardado por las autoridades de bienes comunales en Santo Domingo. Este documento tiene la particularidad de que elimina las glosas en náhuatl y en castellano y conserva solamente las glosas en zapoteco. De este documento tenemos
el lienzo de Petapa 2A, del cual se nota que fue una versión posterior. Esta versión posterior data de 1820. También se encuentra en el Archivo de Bienes Comunales de Santo Domingo Petapa. Podemos ver como un estilo más colorido, pero la pigmentación que usaron aquí es diferente porque incluso podemos ver algunos de los topónimos se encuentran como quemados. Seguramente era muy ácida esta pintura y eso ocasionó que se quemara la tela sobre la cual se pintó. Y el más reciente de todos es el lienzo de Petapa 2B. Ese documento data de 1892 y se mandó a hacer por orden de Porfirio Díaz para que se expusiera en unos festejos en España por los 400 años del descubrimiento de América, ¿no? Bueno, así lo llamaban ellos. Y este documento se encuentra actualmente en la Biblioteca Nacional de Antropología. Del lienzo de Guevea 1 se hizo el proto-Guevea Petapa, del proto-Guevea Petapa se hizo el lienzo de Guevea 2 y a la vez se hizo el lienzo de Santo Domingo Petapa 1. Del lienzo de Santo Domingo Petapa 1 se le hizo el 1A y, bueno, creo que aquí hay un pequeño error. Del lienzo de Santo Domingo Petapa 2A se hizo el 2B. Entonces, algunas de las características o particularidades que podemos encontrar en estos documentos, pues bueno, una increíble, este documento, como es de 1540, representa el primer ejemplo que tenemos de escritura alfabética en zapoteco, ¿sí? De aquí el siguiente documento que tenemos va hasta 1565 más o menos. Entonces es por mucho el documento hasta ahora encontrado con escritura zapoteca más antigua. Aquí es un ejemplo, es una mojonera donde podemos leer en el náhuatl que dice Ticuatepec o Ticuatepeques, es decir, Cerro del Ticuani. En castellano dice Cerro de León y en zapoteco, que es esta parte acá muy borrosa, dice Tani que peche. Tani es cerro, que es piedra, pero también significa peñasco y peche es lo que actualmente decimos belle, que quiere decir jaguar, ¿no? Otra cosa interesante, pues justo como muestra estos máximos gobernantes o boquis, ¿no? Aquí está lo que les mencionaba, los gobernantes boquis con su nombre pues calendárico, aunque muy poco distinguido, y ya el gobernante durante la época colonial, ¿no? Otra cosa interesante es que estos documentos, al ir siendo copiados en épocas diferentes, muestran un poco el desgaste del conocimiento pictográfico. Es decir, que al hacer las copias, la siguiente persona que copiaba ya no alcanzaba a entender por completo lo que estaba copiando. Este es un ejemplo. Tenemos un topónimo que en náhuatl se viene la glosa como Nahualtepec, es decir, Cerro del Nahual. En castellano está nombrada como Cerro o Piedra de Rayo. En zapoteco está como Taniquecosio. Tani nuevamente Cerro, que Piedra Peñasco. Cosío era el nombre o es el nombre en zapoteco que recibe la deidad que conocemos como Tlaloc. Este topónimo, si le damos vuelta, podemos ver que es una figura en realidad un poco difícil de interpretar, pero lo que representa es una cara de este cosío. Aquí tenemos un poco la comparación, básicamente la parte frontal del rostro. Entonces tenemos esto así representado en el primer lienzo. Sin embargo, en el siguiente lienzo, que es el lienzo de Guevea 2, pues vemos que se intenta copiar la forma, pero ya no se sabe bien qué se estaba copiando. Entonces solamente es como la forma y pues para darle mayor sentido se pinta al lado un rayo como rodeado de ciertas nubes, ¿no? Bueno, este no fue el caso más extremo. En el lienzo de Petapa 1, pues vemos que también se intenta copiar la forma, pero pues tampoco sin saber realmente qué es lo que se está copiando, lo que origina que cuando se copia este lienzo, en el lienzo de Petapa 2, pues se ponga un perrito, ¿no? Es decir, ya no entiendo qué está pasando ahí, pues bueno, pusieron un perrito como en similitud, ¿no? Lo mismo pasa con el nombre de la comunidad. Aquí vemos a Santiago Guevea, que en náhuatl dice Nanacaltepec. Nanacatl es hongo, Tepetl es cerro, ¿no? Entonces es el cerro del hongo.
Vemos que también en la escritura pictográfica pues tenemos un cerro y en la punta tiene tres hongos diferentes, ¿no? Y en zapoteco tenemos el nombre Quievea, de donde viene Gebea. Quie, nuevamente, piedra, peñasco, y Bea en zapoteco antiguo significaba hongo. Curiosamente es un léxico que se ha perdido y es un nombre que la comunidad actualmente ya no reconoce. Bueno, de esta pictografía original, para el lienzo de Gebea 2, pues podemos ver cómo ya se perdió, ¿no? Y cómo tenemos el cerro y el cerro está en la punta con tres hojas. Similar pasa en las Provenza, en los lienzos de Santo Domingo, donde ahora en lugar de hongos en la punta tenemos flechas. Bueno, el otro documento importante es la Probanza de Santo Domingo Petapa. Este pertenece a un corpus más grande son lo que he denominado títulos legales de Santo Domingo Petapa, un corpus de documentos coloniales y del siglo XIX. Estos documentos se encuentran en el Archivo de Bienes Comunales de Santo Domingo Petapa. Fueron recopilados entre 1698 y 1699, elaborados a la par que el lienzo de Santo Domingo Petapa I. Posteriormente, en 1799, se hizo una traducción parcial al castellano y luego en 1820 fueron todos copiados y es lo que tenemos al día de hoy. Constituye de 55 páginas, lo que lo hace el documento más extenso en zapoteco que tenemos de la época colonial, ¿no? Sin contar los impresos. Este documento podemos ver cosas un montón, pero de lo que quiero resaltar es el lenguaje muy cuidado que maneja, ¿no? Aquí tenemos el original en zapoteco y después tenemos una traducción que realicé. Y dice, es muy cierto que yo, el señor Rigala Gebea, que es el héroe cultural de Gebea de Humboldt, dejo la pintura en el pueblo de Santiago Gebea, donde reciba la merced nuestra descendencia por todo el ir de los días y el venir de las noches, donde comerán, y también así el señor Logovicha. Logovicha es el héroe cultural de Santo Domingo Petapa, elabora la pintura, la escribió para que toda esta tierra sea una sola, donde se nos hizo merced frente al señor Cosíhueza. Un lenguaje muy cuidado. Y lo mismo, pues nos muestra ciertos personajes históricos importantes, ¿no? Tenemos aquí la parte en zapoteco, después viene mi traducción, que nos dice Cosíhueza, quien repartió las tierras y quien es rey Moctezuma y es rey indio. Y interesantemente, todavía en la traducción de 1779 lo nombraron como Sansón. La traducción dice Sansón lo partió la tierra, se llama el rey Moctezuma, rey de indios. Es decir, que están haciendo como una mezcla entre todos estos personajes. El Cosío-Esa, pues, fueron varios grandes gobernantes zapotecos. Moctezuma, que también fueron dos grandes tlatoanis, mexicas, y Sansón, pues un personaje bíblico, ¿no? Y pues ya para finalizar, pues la importancia de esta documentación en las comunidades son documentos que se usan para reconstruir su historia y incluso para la defensa de su territorio. Son documentos que llenan de orgullo y de identidad y por eso, a partir de ellos, por ejemplo, se festeja el aniversario de la fundación de la comunidad de Santo Domingo Petapa. Aquí podemos ver una imagen de su aniversario, podemos ver un estandarte donde Logovicha, el héroe cultural, pues va llevado en ese estandarte que era de una escuela primaria. Y podemos ver cómo los mismos lienzos y los personajes, y los héroes culturales, pues se representan en diferentes partes, ¿no? Por una parte, en la parte superior, en la Comisaría de Bienes Comunales de Gebea de Humboldt, y en la parte inferior, en la entrada a la comunidad de Santo Domingo Petapa. Tanto así que, pues aquí podemos ver a el señor Homero Espinosa, tatuado con logo bicha, mostrándolo muy orgullosamente. Entonces, bueno, pues estos son los documentos que quería mostrarles. Diuski Pelato, muchas gracias. Muchas gracias, maestro Marco, por tan interesante presentación. Comprendo lo interesante que es poder tener este acercamiento justamente a las técnicas, todo lo que realmente nos está aportando. Es un poco lamentable porque, pues, como lo mencionas, algunos lienzos que se encuentran en la Universidad de Austin, Texas, ¿no? Y justamente, pues, esta pertenencia que tiene, pues, la comunidad para poder rescatar su historia, pero a partir de ello, pues, como ya el dar identidad a través de esto, ¿no? Pues hasta que esté como este aniversario, todo lo que ya sabemos al respecto.
Justo me llama mucho la atención y lo mostraste ya en la última diapositiva, cómo es que la comunidad o las comunidades ven estos documentos, ¿no? Pero justo ya nos mostraste que es esa relación de cómo van construyendo su propia historia y qué sentido tiene todos estos documentos, ¿no? Del pasado, de hace siglos, cómo lo hacen parte de esa historia y cómo esos personajes tienen mucho sentido para ellos. Entonces, me gustaría saber un poco más, ¿no? Si pudieses compartirnos o complementar esa última parte, que me parece que es algo que sucede pues en muchos lados, ¿no? A veces uno o lo pasa por alto, a lo mejor porque uno no forma parte de esas comunidades. Podemos visitarlas, conocerlas, ¿no? Pero más allá de eso, ya adentrarnos a ellas, pues es toda una historia y una manera muy distinta, ¿no? De cómo viven, pues esta parte de la historia que uno lo toma más como un conocimiento más general, ¿no? Los documentos, pero bueno, para ellos pues es algo vivo, ¿no? Y que forma parte pues de su identidad. Sí, en realidad es súper interesante. Cuando empecé o sea, la investigación, el propósito era más que nada enfocarme en la traducción de la Provenza. Pero pues estar yendo a campo y estar solicitando el permiso para ver estos documentos y todo, pues hizo que me diera cuenta de la importancia que tienen esos, o sea, los documentos en la comunidad y la resignificación que se les dan, ¿no? O sea, tú vas a la comunidad y este lienzo está representado en la entrada del pueblo. En las letras que les mostré al inicio hay algunos detalles que muestran justo topogramas de los lienzos. En el Palacio Municipal también está representado. En las escuelas también está representado. El logotipo de bienes comunales es Estero Cultural Logovicha. El logotipo de la presidencia municipal del gobierno pasado también era este personaje, ¿no? Pues al final opté, pues, por toda la información que me llegó al respecto, por hacer un capítulo de eso, ¿no? Y es que es muy interesante, o sea, el resguardo de esos documentos se da de manera muy celosa por las autoridades de bienes comunales y no es para menos, efectivamente, como decía Paulette, pues algunos de estos documentos se han llegado a perder, ¿no? Y eso ocasiona que, pues justo, pues haya mucho recelo cuando a quién se los muestran y el uso que le van a dar. El permiso para ver esos documentos, pues lo tuve que hacer en asambleas de bienes comunales y implicó varios viajes hasta antes de poder verlos, ¿no? Pero bueno, una vez que tienes acceso a ellos, la gente se anima y pues empieza a decir como las resignificaciones que tienen, qué es lo que ellos comprenden y qué partes no. Ellos, esas personas, en estas dos comunidades, sobre todo en Santo Domingo Petapa, han tenido conflictos muy fuertes por tierras, ¿no? Y están todavía esos conflictos en cursos. Uno es con San Juan Mazatlán, que es un conflicto pues, relativamente reciente, y el otro es con Santa María Petapa, que es un conflicto que viene desde los documentos coloniales y continúa el día de hoy, ¿no? O sea, tiene siglos ese conflicto, ¿no? Y entonces ellos saben que está representado ahí su territorio y por lo tanto, pues son documentos que ellos cuidan muchísimo porque pues son uno de los factores que utilizan en los pleitos, ¿no? Entonces, pues para ellos es interesante que alguien los trabaje, que alguien haga pues las traducciones para poder entender como a mayor cabalidad estos documentos, aunque también me parece que algo dentro de la memoria oral pues se ha ido ahí transmitiendo y también resignificando. Muy bien, muchas gracias, Marco. Justamente a mí me surgieron también varias dudas, pero vamos a darle la palabra porque ya nos queda poco tiempo. Aquí tenemos en el chat, nos ponen Kuali y Yowali. Buenas noches a todos. Soy Metz Torres González, presente en el noreste de Guanajuato. En relación a los teonácat, hongos en esa región, ¿hay utilización médica ritual como entre los mazatecos? Bueno, en realidad es curioso porque aunque el pueblo se llama así, o sea, es el Cerro de los Hongos, en realidad pues ya ni siquiera se conserva el léxico para hongo en zapoteco, ¿no? Incluso en mi variante, que es diferente o es una lengua distinta a la que se habla en esa zona, esa palabra ha tenido un cambio semántico, bueno, más bien un reducimiento porque ahora es B y ese B significa mo, pero no quiere decir como hongo en general, ¿no? En esa zona, en Gebea, sí hay algo de lluvia, sí es un poco húmeda, sí hay un crecimiento de hongos,
Pero generalmente, o bueno, por lo menos hasta ahora ya no se utilizan tanto los hongos, ni a nivel ritual, pero también incluso a nivel alimenticio ya es poco lo que se usa. Las personas que ahí lo usan mucho son justamente las personas de los pueblos mijes de, pues no tanto Mazatlán, pero otro que no aparece en el mapa, que es Izcuintepec. Es una comunidad, Ayuk, donde hay mucha migración hacia Guevara. Y ellos sí los utilizan mucho, pero porque la zona donde vienen ellos es una zona donde en la alimentación son un recurso pues muy, muy elemental, ¿no? Y sí, al respecto hay una compañera que está haciendo su tesis de licenciatura sobre los hongos y lo uso ahí, ya después a ver que publique algo, ya les paso el dato.